Esta situación que se ha presentado, gracias a Kika Vázquez, gracias a Norteña de Corazón por estar en la moderación del chat. Fíjese, se dio a conocer lo de la tómbola, no les gustó. Bueno, el asunto es que entre los primeros que van a salir jueces, sobre todo, fíjese que van algunos de los consentidotes de Norma Piña. ¿Se acuerda de Juan Pablo Gómez Fierro? Sí, aquel que con un plumazo quiso, bueno, pues, de hecho detuvo lo que fue la reforma eléctrica, otros que se opusieron al Tren Maya, otros que quisieron parar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, otros que estaban, que estaban siempre de acuerdo con Norma Piña, y esto pues la trae de malas en los debates que son de hecho de otros estados, de diferentes partes, ni siquiera son temas relacionados con la reforma, son muy discutidos al día de hoy. Esto está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, naturalmente, porque ahí tiene usted también, debo decirle que Margarita Ríos Farjat es observada por la oposición como un posible contrapeso la van a lanzar, de mí se acuerda, la van a lanzar para que sea ministra de la Suprema Corte, pero ministra presidenta, que eso no lo puede asegurar nadie lo puede asegurar. Sin embargo, esta situación que se ha dado ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un acto que no le gusta mucho a Norma Piña, pues también tiene que aguantar la risa porque no puede hacer gran cosa. Ya cuando no están las cosas en tus manos y cuando te quitaron el Consejo de la Judicatura Federal, es poco lo que se puede hacer. Ahí tiene la ministra del Pueblo que se da buenos atorones con todos, pero especialmente con Norma Piña, y lo dicen que es la ministra burro, es una ministra grilla, buena, política, consciente, es la que menos gana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahorita regreso con ellos, que está bastante movido ese asunto, pero aquí están los nombres de los togados o los jueces que van a salir el 25, entre algunos otros, los que no querían salir, las plazas de los jueces, los togados, que dictaron resoluciones polémicas, serán parte de los comicios de 2025. La verdad no es nada que tenga el senador Gerardo Fernández Noroña, que fue el que condujo esa tómbola, sino que fue la decisión de la suerte. El azar los llevó a ese punto. Entre las plazas de magistrados y jueces elegidas por tómbola en el Senado para someter a votación popular el próximo año están las que hoy ocupan personas juzgadoras que denunciaron presiones del entonces presidente de la Corte y de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, y también de quienes emitieron fallos polémicos contra reformas y proyectos del pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque tienen oportunidad de competir, si es que quieren, en las próximas elecciones extraordinarias, entre las personas a relevar se encuentran juzgadores que dejarán su cargo, como el magistrado interino del 14 Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, Juan Pablo Gómez Fierro. Este nombre le debe sonar. En su momento fue quien en calidad de juez emitió amparos en contra de la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador. Está también el magistrado Luis Vega Ramírez, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial, la JUFET, quien fue uno de los 58 juzgadores que denunciaron haber recibido presiones de Saldívar sobre el sentido de sus fallos en determinados casos. Con esto queda claro que Saldívar ni siquiera metió las manos. En las posiciones de juzgados de distrito se pondrá a votación la que ocupa Adrián Fernando Novelo Pérez, quien emitió suspensiones en contra del Tren Maya y también denunció presiones de Saldívar. Además, María Isabel Bernal Hernández, jueza que concedió una suspensión provisional al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, acusado por el caso de Iguala, para que las autoridades federales dejaran de señalarlo como torturador y como autor de la verdad histórica. Juan Pablo Cortés Torres, este es otro, togado que otorgó una suspensión de plano a Sidronio Casarrubias Salgado, el Chino, líder de Guerreros Unidos involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en la demanda de amparo que tramitó por presunta tortura psicológica, coacción verbal y amenazas a él y a sus familiares. También está Luis Alberto Navarrete, destituido en 2011 cuando fue juez de distrito con sede en Guadalajara por múltiples causas, entre ellas usar al personal de su juzgado para apoyar a su hermana en un litigio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo su destitución en 2015, lo restituyeron. Es de los consentidotes de
de piña. Asimismo, se incluyó a Yamín Francisco González Mendoza, quien admitió juicios de amparo contra el decreto presidencial que prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. Sandra Leticia Robledo Magaña, quien resolvió diversos amparos con respecto al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Esta es la que sacó a Emilio Lozoya, relacionado con sobornos. Rubí Celia Castellanos Barradas concedió a René Gavira Sagreste, exdirector de Segalmex, una suspensión definitiva que frenaba la apertura de juicio oral en el proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad como uno de los arquitectos del multimillonario desfalco afectado en la paraestatal en los primeros años de operación. El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda admitió a trámite el juicio de amparo que promovió el empresario Kamel Nasif Borge contra la investigación que inició la Fiscalía General de la República tras la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera. Hasta ayer el Senado no había publicado en la Gaceta Parlamentaria la lista depurada, solo con 850 plazas que estarán en juego en junio de 2025, para despejar dudas y confusiones entre la opinión pública sobre las que serán votadas en 2027. No, sí está listo todo y se dio a conocer, nada más que estos datos los tiene en este momento el Consejo de la Judicatura Federal. Incluso la petición fue para que el Consejo de la Judicatura Federal no permita, gracias Víctor Pasal por estar aquí, mi hermano, muy buenas tardes, para que no permita que haya cambios de adscripciones, que no intenten beneficiar a algunos de estos jueces que siguen aferrados a que hay muchos actos donde se debe considerar que es inoperante porque hay suspensiones. Las suspensiones ya sabemos que no valen, hombre, no cuentan, pero está de malas, todos estos están de malas porque les quitaron a los jueces con los que tienen arreglos, no se puede entender de otra manera, arreglos, tranzas y mudanzas que ya han quedado en buena parte discutidas lo suficiente, pero ellos siguen aferrados a que, pues, como hay muchos amparos que violentan la ley de amparo, por cierto, debo decirlo, ellos creen que pueden detener la reforma judicial, algo que no va a pasar y que lo ha dejado muy claro la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y lo ha dejado claro desde el momento en que habla de la tómbola que se realizó con la finalidad de llevar a cabo el proceso electoral. Esto lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hoy en la conferencia de prensa matutina. El fin de semana lo que se hizo es importante, es la tómbola para saber quién, o la selección al azar, para saber qué cargos van a estar sujetos a elección en el 2025. Esto es importante porque hubo ahí en las redes quien dijo que ya se estaban seleccionando a los jueces. No. La mitad va a ser la elección en la mitad del 2025. En el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos. Y la otra parte en el 2027. ¿Cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección? Pues es lo que se decidió este fin de semana. ¿Cómo? Las vacantes, es decir, los que no están ocupados, y además, en un proceso de selección al azar, cuáles son los cargos que van a ser ocupados. Eso es lo que ocurrió el fin de semana y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí vamos a las preguntas. A ver acá. Bueno, eso es parte de lo que declaró hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo respecto a lo que son los jueces y magistrados. Claro, ya no pueden hacer nada. O sea, con todo y que sacan una y otra vez que es que está mal eso de la tómbola, que es algo que no está contemplado en la ley. Claro que está contemplado en la ley. Claro que es una ley constitucional y que no le pueden mover ni una coma ya aprobada, no. Todo lo que se tuvo que hacer respecto a modificaciones, adecuaciones, eso está hecho. Se votó en la Cámara de Diputados, ahorita está en sesión, están pasando las dos reformas
Constitucional, 2 iniciativas de reforma que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, y les corresponde a ellos como Cámara Revisora pasarlos. Se están cuidando todos los aspectos legales para que no haya con que, no, es que no les están haciendo caso, no, es que no pueden hacer gran cosa. Esto ya está en la Constitución, y por más que se muevan, por más que griten, bueno, pues ahí tiene usted a Pérez Dayán, que seguramente entrará al quite con, pues yo lo dudo que lo aviente, pero tampoco puedo asegurar que no lo vayan a declarar inconstitucional, y ahí se van a meter en el mero terreno donde los quiere la Cámara de Diputados. Creo que se van a aventar el tiro, no creo que se queden callados, y no porque tengan la razón, sino porque no han aceptado que las condiciones de este país han cambiado. ¿A quién se le ocurre pensar que por los cambios que se han generado ya no hay división de poderes? Esa no la puedes quitar. El Poder Judicial tiene sus acciones bien definidas, las están llevando al extremo con los despidos que ya se vienen. Norma Piña no puede estar segura, ya cuando no tiene el Consejo de la Judicatura Federal para que sigan pagándole a los que andan de revoltosos, porque ya son revoltosos. Desde un principio se dijo, no se va a tocar a los trabajadores. Pues sí, pero si estos son trabajadores de los que llegan por vía una palanca, por algún ministro, por alguna ministra, hay muchos casos de nepotismo. De hecho, eso es algo de lo que se tiene que trabajar, es eso, ¿no? Evitar los casos de nepotismo que son una flagrante violación pues al mismo Poder Judicial. No lo quieren entender, pues ni modo, pero ¿cuántos? 65 trabajadores de la Suprema Corte son familia. Pues con razón, mire. Bueno, hay hasta una familia, una sola familia, tiene 65 integrantes. Una sola familia. Una sola familia. O sea, una sola rama familiar, 65 miembros. Yo creo que yo no tengo ni siquiera 65 familiares. Álvaro. Pero hay una familia enquistada en el Poder Judicial. 65 miembros, Álvaro. Sí, y esta es una información oficial del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, está todo mundo, Álvaro. Están los cuñados, los hijos de los cuñados, los suegros, ni siquiera hay nombres para tantos vínculos familiares. El que nace ya tiene puesto seguro en el Poder Judicial. Sí. O sea, es un escándalo, Álvaro. Debería serlo. Es un poder podrido. Totalmente podrido, y esa situación es la que no se puede tolerar. Por eso andan muy molestos, por eso que andan trabajadores, que andan ahí. No, son los que llegaron vía el canillazo de un ministro, de una juez, de un ministro. Es el Poder Judicial familiar. Eso es lo que se trata, por eso andan ahí haciendo ruido. Yo creo que esta señora, la enfermera esta que tanto sale a dar información, Patricia Aguayo, pues ni siquiera creo que tenga una plaza que se haya ganado, sino más bien un puesto que le dieron para tenerla ahí disponible a la hora de que se requiera, pues, moverlos, como lo han hecho en estos días. Todavía están en movilización, todavía andan moviéndose, todavía quieren frenar la reforma al Poder Judicial, todavía no están de acuerdo. Son ya inercias, porque pasado, que es hoy lunes, pasado mañana, se deben presentar a trabajar todos los trabajadores, en este caso jueces y magistrados. Y pues si no tienen personal, ¿cómo le van a hacer? Y la pregunta sería, entonces se vienen las corridas de toros en el Consejo de la Judicatura Federal, donde ya no manda Piña. Yo digo que sí, porque ahí está el maestro Bernardo Batis, está Verónica de Gives y está Celia Maya, buenos elementos a los que nunca dejaron operar, porque Piña tenía 3 votos y el de ella. Ya no los tiene. Esa es su gran realidad.